Para empezar con el modelado de la pieza, primero se debe hacer un plano con la figura el cual forma el sólido, como se muestra en pantalla. Cuando ya se tiene esta figura totalmente cerrada, se le da aquí finalizar croquis y se pasa a hacer una revolución. Para esto se escoge la figura hecha anteriormente, se especifica un vector, que ese vector tiene que ser esto perpendicular al eje X, en este caso es el eje Y, y como se ve ahorita, este es el sólido que se genera. El siguiente paso es generar una circunferencia. En esta circunferencia lo que va a hacer es a limitar los álabes que le vamos a poner a la pieza. Lo que se le va a hacer a esta circunferencia ahora es hacerle una extrusión, pero como se ve aquí, esta extrusión se generó sólida, por lo tanto se tiene que cambiar aquí en ajustes a lámina. Una vez hecho esto le damos a aceptar y tenemos nuestra extrusión. Ahora lo siguiente que se va a hacer, van a generarse dos rectas, los cuales se van a ser proyectadas sobre el sólido y la lámina para así generar el álabe. Pero primero vamos a cambiar el estilo, lo vamos a dejar trama alámbrica estática. Ahora sí se pueden ver las dos líneas. Lo siguiente, venimos aquí a curva, le damos aquí proyectar curva y vamos a proyectar primero esta en el de afuera. Listo, aquí como se puede ver, la línea quedó proyectada sobre la lámina que hicimos anteriormente. Le damos a aceptar y ahora vamos a proyectar la otra curva. Seleccionamos el objeto y especificamos el plano. Aquí el plano dice lucido, tenemos que cambiarlo a tangente. Listo. Ahora ya tenemos nuestras dos líneas proyectadas. Ahora el siguiente paso será unirlas. Entonces venimos aquí a superficie, venimos aquí a más y le damos en la herramienta de arreglado. Entonces acá nos piden seleccionar una curva y le damos la selección de la otra curva. De esta manera generando el álabe. Venimos y para poderlo ver de una mejor manera, le damos aquí en sombreado y vemos aquí el álabe. Después de haber generado la lámina, ahora le vamos a dar un cuerpo. Por lo tanto venimos aquí a superficie, le damos aquí en más
y venimos a engrosar. Aquí en engrosar seleccionamos la pieza y como lo podemos ver, la pieza ya tiene un grosor, ya no es una lámina. Por lo tanto, el ala B ya estaría hecha ahí. Lo único que faltaría sería decirle cuánto sería el engrosamiento. En nuestro caso se lo vamos a dejar en 10. Le damos a aceptar y ya tenemos ahí. Ahora lo que se va a hacer, va a cogerse este ala B y lo vamos a distribuir por toda la pieza. Esto se hace mediante la figura de patrón. Aquí en seleccionar figura, seleccionamos el ala B. Aquí en definición del patrón le damos circular. En especificación del vector se escoge el eje Y, ya que se va a dar alrededor de este eje, como se hace con la revolución. En recuento le vamos a dejar 30 y en ángulo de cabeceo 12. 30 van a ser el número de alaves que nosotros vamos a poner. El ángulo de cabeceo va a ser la separación entre cada uno. Esta separación tiene que darse al coger 360 dividido entre el número de alaves, que va a ser 30. Esto nos va a dar como respuesta 12. Vamos a especificar acá el punto del centro y como podemos ver ahora se muestran los puntos en donde se va a poner cada álave. Le damos aquí en aceptar y como podemos ver ya tenemos casi la figura terminada. Los siguientes pasos son hacerle un agujero aquí en toda la mitad de la pieza, que viene mediante esta herramienta, agujero. Le damos agujero general, vamos a especificar el punto que va a ser todo el centro. Y aquí le vamos a dar una medida. Nosotros le vamos a dejar la medida de 220. Le damos aquí en aceptar y vamos a tener nuestro agujero. Por último, vamos a hacerle aquí el redondeo entre la pieza y los alaves, pero antes de eso no vamos a poder utilizar esta opción sino hasta utilizar esta herramienta que se llama unir, para dejarlo todo como si fuera un solo cuerpo. Para ello vamos a seleccionar la pieza y vamos a seleccionar todo el patrón más el engrosar anteriormente. Le damos aquí en aceptar. Como ven, tenemos seleccionadas 30 piezas, por lo tanto cuando le damos aquí al unir nos va a dar que están seleccionados todos los alaves y que están unidos a la pieza que se le hizo revolución anteriormente. Ahora sí vamos a poder aplicar el redondeo entre la unión del álave con el sólido. Entonces vamos a seleccionar aquí el borde y aquí se le pone el rayo se lo vamos a dejar de 5. Por lo tanto, como podemos ver ya, esto se ve como si estuviera ya la pieza como una sola. Y esto se le tiene que aplicar a los demás alaves, quedando de la siguiente manera. Y este sería el diseño final de nuestra pieza. Ahora, después de obtener el modelado, el siguiente paso será hacerle las operaciones de manufacturado. Bueno, ahora como ya tenemos nuestra pieza, se van a aplicar dos herramientas. Estas dos herramientas, una se aplica para la parte de
de fresado de multihoja y la otra se aplica hacia esta cavidad. La primera herramienta que vamos a ver, la de cavidad, es ver cómo cómo es el comportamiento de las herramientas en esta parte. Para ello vamos a ir a este ejemplo, que es la muestra de cómo se encuentra este procedimiento. Entonces damos doble clic acá, vamos a herramienta, vamos a configuración de la herramienta. Aquí vamos a tener un ejemplo, vamos a sacar esta herramienta de acá y la vamos a mover el ángulo. Como ven, está acostada, entonces toca ponerla aquí vertical. Por el momento aquí solamente estamos mostrando la herramienta. Hay gente que hay muchas formas en la que la gente prefiere manejar sus herramientas de corte. Por ejemplo, no siempre se hace de forma vertical, no siempre pone la herramienta de forma vertical. Hay personas que utilizan como técnica cambiarle el ángulo a la herramienta. Entonces, pero hay un problema. Y es que, por ejemplo, si llegamos y trabajamos esta herramienta para hacer esta cavidad en este ángulo, vamos a ver que en un punto, cuando llegue a esta parte, esta va a chocar si la pieza no va girando, sino lo que se va moviendo es la herramienta. Porque si venimos a este otro lado, acá la herramienta no va a tener ningún problema a la hora de maquinar. Va a poder maquinar tanto la pared de la pieza como el piso sin ningún problema. Pero si la herramienta es así de corta, ejemplo, el porta herramientas, si se lo agregamos, ejemplo, agreguémosle aquí un small compression con, digamos, estos parámetros, y vamos a ver otra vez la herramienta y la sacamos de allá. Nos podemos fijar que podría estar golpeando el porta herramientas una parte de la pieza. También, si montáramos esta pieza en una máquina virtual, no podría, por ejemplo, tenerse en cuenta solamente el porta herramienta y la herramienta. También puede tener como problema el brazo, el que soporta el porta herramienta, y podría estrellarse contra alguno de las paredes. Entonces, para esto siempre se debe tener en cuenta que, dependiendo de cómo se le apliquen los ángulos a la herramienta, siempre verificar por medio de esta aplicación. En este caso le estamos viendo que es totalmente vertical y por lo tanto no va a tener ninguna colisión. Para ver la colisión, vamos acá, pausa en colisión, y la vamos a dar general. Como podemos ver, esto se puede demorar un poco, pero como la pieza es totalmente vertical, no va a tener ninguna colisión de momento. Vamos a ver cuando llegue a las paredes. Entonces, para podernos manejar la pieza como nosotros queramos, cuando estamos controlando en 3 o en 5 ejes, esto también es posible para 5 ejes, sino que para 5 ejes tiene aún muchos más problemas, ya que pueden que estén, en nuestro ejemplo, los álabes mucho más cercanos, entonces sea más difícil tratar de manejar esto. Por eso estamos haciendo el ejemplo en la parte de cavidad de 3 ejes. Bueno, otra cosa de esto es, por el momento no estamos viendo no lo estamos viendo en una máquina virtual, solamente estamos viendo la herramienta y el porta herramientas, y con este porta herramientas vamos a ver que va a ocurrir un problema y va a ser un choque entre la pared y el porta herramientas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con respecto a cómo es que está, con qué ejes está colocando la herramienta, la posición de la
de la pieza, porque bueno, acá en 3 ejes está la pieza sobre un plano, pero otro ejemplo que en 5 ejes la pieza se está moviendo demasiado, no está con respecto a un plano, entonces es más fácil de que la herramienta o el porta herramientas o la máquina o el brazo de la máquina virtual lleguen a chocar con una parte de la pieza. Bueno, esta fue una de las herramientas, que es el movimiento de cómo, o sea, cómo es que se mueve la herramienta y todo su conjunto dentro de un proceso de manufactura. Vamos a terminar esto. Espera un momentico que termine esto. Como vimos, eh, como la herramienta tiene la suficiente longitud y la parte del porta herramientas también, esta parte, la parte de arriba, que es la más ancha, no alcanzó a dar contacto, pero en donde la hubiéramos hecho más corta, si hubiera existido una colisión. Bueno, aquí esperemos hasta que termine el proceso y continuaremos con la siguiente herramienta. Que la siguiente herramienta es más como no es más, es una extensión agregada a Turbo Milling en NX9, ya que en NX8 para los procesos solamente se podían utilizar la herramienta de corte tipo bola. Listo. Ahora, como podemos ver, no hubo un choque, pero si cambiásemos aquí en la herramienta el portal de herramientas, ejemplo, si hiciéramos mucho más pequeña esta longitud, si hubiera podido haber una colisión. Entonces, bueno, ahora sí pasaremos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta se aplica a la turbomaquinaria. Acá, como podemos ver, tenemos este proceso de aquí, que ya es el acabado de la base. Pero todo lo que era acabado, ¿cierto? Y lo de acabado y desbaste, todo se podía solamente con una herramienta antes de que en X9, que era solamente esta herramienta de corte. Acá venimos, esa herramienta, y teníamos era la herramienta de bola. Esta solamente se podía utilizar en NX9, solamente tenemos una herramienta para todo. Pero antes de NX9, ahora en NX9 si vamos a crear una nueva herramienta en Multiblade, ya por ejemplo tenemos el Esférica 1000. Vamos a hacer aquí una Esférica 1000 de momento con estas cotas, y el siguiente proceso vamos a ir a esta parte. Victoria. Aquí están. Vamos a ver ejemplo el Cut Finish y el Blend Finish, que es el acabado de del redondeo entre el álave y la pieza. Entonces, si podemos ver, el tiempo que demora haciendo esto va a ser de 31 minutos con 44 segundos y de 2 minutos con 57 segundos. Solamente aplicado a una pieza, no a una pieza, no, sino un solo álave, no a todos. Ahora, si le vamos a cambiar la herramienta de corte, que aquí la herramienta de corte es una ball, si se la cambiamos a un spherical, esto es lo que vamos a obtener. Vamos a volver a correrlo. Esto puede demorar un poco hasta que no genere toda la trayectoria. Y antes
vamos a ver después la comparación de los tiempos. Entonces puede que el tiempo de una demore más que la otra, pero con respecto al acabado puede cambiar. También dependiendo de la herramienta de corte, también se pueden generar más o menos fuerza sobre la pieza y, más importante, sobre los álabes, ya que si se les hacen demasiada fuerza a estos pueden llegar a deformarse. Entonces por eso siempre esto no se tiene que mirar solamente los tiempos, sino qué otros efectos puede tener el tipo de herramienta sobre la pieza que se está manejando. Bueno, aquí vamos a esperar hasta que termine de generarse el proceso. Y le damos a aceptar. Ahora miraremos los tiempos y si podemos ver, el tiempo aumentó. Entonces lo que se les dice, dependiendo de la herramienta, por ejemplo para Ball, tuvo un tiempo, me parece que fue de 44 minutos y la diferencia pues fue 7 minutos más, pero también implican otras cosas, como por ejemplo el acabado, las fuerzas permitidas sobre la pieza. Ejemplo, aquí esto no es totalmente sólido, esto es una pared, entonces no se le podría hacer totalmente fuerza. Entonces estas fueron nuestras dos herramientas aplicadas de NX9. Gracias por su atención.